FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata acusan fuerte represión policial en las puertas de la división. Hubo 12 detenidos esta madrugada y el gobierno en La Moneda pide a Codelco buscar una solución a la huelga. La oposición se une detrás del paro de los profesores. En el Congreso, los docentes aseguran que el bono para los educadores diferenciales es un monto igual al fraude en Carabineros. La ministra Cubillos asegura que es imposible llegar a un acuerdo con esa cifra. Con una colorida marcha se inició el paro de advertencia en la Junji e Integra. Parvularias y funcionarios se oponen al proyecto de subvención que obligaría, dicen, que los niños entren a clases cuando aún son infantes. La mesa social contra el proyecto Admisión Justa. Escolares y universitarios se unieron con apoderados y docentes para rechazar la idea de volver al mérito para seleccionar. El Mineduc dice que ya cuenta con 17.000 firmas de padres disconformes con el actual sistema. Y la influenza no da tregua. A 25 llegan los fallecidos por el virus en el país. En redes sociales, cientos de usuarios acusan que no hay stocks en farmacias, además. Y al deporte, Chile consiguió su primer triunfo en la Copa América Brasil 2019. Este lunes en el Estadio Morumbi de Sao Paulo, la Roja venció por un contundente 4-0 a Japón. El próximo partido es ante Ecuador este viernes en Salvador de Bahía. En Francia, en tanto, la selección chilena femenina necesita ganar a Tailandia este jueves y que se den otros resultados para avanzar en la clasificación a octavos de final. 1 de la tarde, 2 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569 56029 721 y nuestra página web ftc.cl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición de FTC Noticias este martes 18 de junio que comenzamos a desarrollar las informaciones, la mirada social, sindical, laboral de la contingencia tanto nacional como internacional, también las voces de los protagonistas y de quienes están en la calle en estos instantes haciendo manifestaciones, quienes están en el Congreso también. Y en el Palacio de la Moneda, cómo se ha reaccionado, además de estar muy atentos de lo que está ocurriendo ya en este quinto día de huelga legal de los 3 sindicatos de Chuquicamata, de la división Chuquicamata, los sindicatos 1, 2 y 3, que recordemos están desarrollando esta paralización legal, pero que ha tenido incidencias en el ámbito social y donde además hay recriminaciones, hay acusaciones que estaremos escuchando en voz de sus dirigentes, también una declaración pública que se ha emanado de parte de los sindicatos hace algunos instantes. De esto y más estaremos hablando este 18 de junio. Santiago espera una máxima de 15 grados con cielos despejados, pero se instaló ya el frío matinal en la zona central. Se ha activado, recordemos, también el denominado Código Azul, también algunas iniciativas de la Cruz Roja, también de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, también recordemos el Ejército de Salvación, toda una serie de novedades que se están dando en la decisión de tener, en definitiva, la protección para los más desposeídos, para los más vulnerables en nuestro país, quienes están afectados, recordemos, por estas situaciones vivencias de calle, también algún problema familiar que lo ha derivado a estar en la vía pública y en definitiva también muchas veces muchas personas, lo hemos visto en la locomoción colectiva, aseguran que tiene que ver exactamente con estar en problemas económicos, lo que ha derivado también en una serie de falencias para ellos en sus vidas. Bueno, de eso y más estaremos también conversando, hablando, mirando la realidad chilena, la realidad nacional, la realidad internacional también a través de los ojos de la Federación de Trabajadores del Cobre, la Federación de Trabajadores que sí les importa Chile. Más 569-560-29721, más 569-560-29721 en nuestro WhatsApp, la manera de estar más comunicados. Ya hemos tenido ya también comunicación internacional con distintas agencias informativas que quieren saber la voz de los mineros del cobre y así nos estamos conectando cada vez mejor y más
con ustedes. También nuestras aplicaciones, nuestra manera de llegar de manera más fácil a ustedes. Mundo Sindical en su marcha blanca, los sindicatos base de teniente. También radiosenvivo.cl/Chile/radio FTC, que es nuestro pilar, nuestro buque insignia que digitalmente partió hace ya unos 3-4 años y que ha sido parte también de toda esta estrategia comunicacional digital que estamos desarrollando desde la Federación de Trabajadores del Cobre y su Departamento de Comunicaciones. También nuestras redes sociales, Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook, @fed_trap_cobre en Twitter y Federación del Cobre, todo junto para Instagram, la red de las nuevas generaciones, como dicen muchos. También queda este video colgado prontamente en nuestro canal de YouTube, FT Cobre, donde estamos también entregando nuestra programación digital. Hay que recordar que si tú te metes a nuestra página www.ftc.cl encuentras tanto el enlace para la radio, si no puedes tener la disposición para ver esta comunicación audiovisual, pero también el enlace para la televisión y la transmisión que hacemos durante toda la jornada de distintos hechos y situaciones históricas de la minería chilena. Eso es parte también del trabajo desde del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre. Así las cosas, iniciamos la revisión de las noticias, obviamente con nuestras alarmas, nuestras plumas muy pendientes de lo que está viviendo y lo que está sucediendo, en nuestras antenas muy activadas con lo que se está desarrollando en Chuquicamata en las últimas horas. Iniciamos la revisión de las informaciones este 18 de junio en la FTC Noticias. 1:00 6 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Ayer por la tarde, los 3 sindicatos de la división Chuquicamata, el 1, 2 y 3, han manifestado su decisión de acercarse a la zona productiva del yacimiento para poder establecer ahí una suerte de campamento que tenía que ver con esta idea, como siempre se ha generado en las huelgas legales, de dejar en evidencia que no se está produciendo de manera normal, de manera dialogante, de manera efectiva en ese punto. Y eso era la convocatoria que se hacía ayer por la tarde a eso de las 7, 8 de la tarde. Luego de esto vinieron una serie de incidentes que se fueron provocando en la ciudad de Calama, específicamente en la zona de las puertas 2 y 4 de la división Chuquicamata. Y hoy hemos ya recibido, con fecha de hoy, un comunicado de los 3 sindicatos, de las directivas sindicales de los sindicatos 1, 2 y 3 al respecto de lo ocurrido ayer por la madrugada. Vamos a pasar a leer íntegramente esta comunicación de los sindicatos. Esta madrugada del 18 de junio, luego que como dirigentes de los sindicatos 1, 2 y 3 le explicáramos a Carabineros de Chile la intención de montar un campamento a las afueras de las puertas 2 y 4 de la división, y mientras se procedía con las primeras acciones para este efecto, Carabineros, sin provocación alguna, comenzaron de forma sobredimensionada a replegar a los asistentes. De esta forma, la protesta pacífica que habíamos programado terminó con una violencia desatada hacia nuestros socios, quienes fueron víctimas de bombas lacrimógenas, carros lanzaagua y balines de goma. Luego de casi una hora de fuertes enfrentamientos, esta represión terminó con 12 detenidos por desórdenes públicos y un sinnúmero de heridos, los cuales en su mayoría fueron atendidos por los propios socios trabajadores del Hospital del Cobre. Cabe señalar que los 12 trabajadores quedaron citados para control de la detención, hecho que no se realiza jamás en este tipo de operativos, lo que comprueba nuevamente la actitud sancionadora y extrema que han ocupado las policías en este hecho. Asimismo, desconociendo totalmente el trasfondo del tema, Codelco emite un comunicado donde, junto con cuestionar el actuar de los trabajadores y trabajadoras, critica fuertemente a la dirigencia sindical. Frente a este oportunismo mediático de la administración divisional para tratar de culpar a los mineros de un conflicto, reiteramos que son ellos, los de la administración, los únicos responsables. ¿Acaso no es un acto de violencia con los trabajadores dar porcentajes mentirosos de niveles de producción de Chuquicamata en huelga, en vez de preocuparse de solucionar el conflicto? ¿O no es una falta de respeto y deslealtad tener esclavizados a trabajadoras y trabajadores, haciéndolos trabajar más de 15 horas, obligarlos a dormir en su trabajo y hacer funciones que no corresponden? Para hablar de respeto y de entendimiento, primero se debe decir la verdad y segundo, predicar con el ejemplo, dice esta comunicación de los 3 sindicatos y sus directivas respectivas. La administración de Codelco, continúa el texto, una vez más con sus declaraciones desafortunadas, insiste en llevar esto al extremo, al no mostrar en estos 4 días de huelga algún interés o intención explícita por resolver
el conflicto. Hacemos un llamado claro y enfático a Codelco para que entienda que continuar con la seguidilla de mentiras que han diseñado solo llevarán a desvirtuar más su imagen como empresa minera mundial, a que entienda que termine con su búsqueda de condenar el actuar de los dirigentes sindicales para excusar su falta de profesionalismo para destrabar este conflicto y simplemente escuche a los trabajadores. Dice esta comunicación que termina con la frase: tengamos la seguridad que estamos actuando con la verdad y convicción necesaria para continuar en esta lucha por dignidad, respeto y justicia con nuestra historia. Sigamos en unidad, participación y fuerza, dejando en claro que Chucky no se vende, dice esta declaración emanada durante esta mañana por los tres sindicatos. Y ayer por la noche, por la madrugada, ya en comunicación con Radio Cooperativa, desde Calama, desde la zona donde se estaban desarrollando estos incidentes, el presidente del sindicato número 3, Héctor Millas, así comentaba esta denominada represión policial y el llamado que le hacía al gobierno al respecto para buscar soluciones en esta huelga legal que cumple su día número 5, ahí en la división Chuquicamata. Palabras de Héctor Millas, del sindicato número 3 de la división Chuquicamata. Si seguimos siendo provocados, que seguimos siendo reprimidos, por supuesto. Nosotros vamos a defender lo que es nuestro. Ya basta ya de tanto abuso, de tanto abuso. Yo, insisto, hago un llamado al gobierno para que envíen un personero urgente. No vaya a hacer cosas, y le he dicho millones de veces, montones de gente, no vayan a estar, ¿cierto?, mañana lamentando muerte, porque para allá vamos. Este es un llamado abierto al gobierno. Si ellos quieren esto, ningún problema. Nosotros como trabajadores de la minería y de esta empresa que es de todos los chilenos, la vamos a saber defender. Lo que nosotros tenemos entendido es que llegó gente de Arica, llegó gente de Copiapó, llegó gente de Iquique, y por lo menos acá vienen los 250 efectivos. Palabras entonces de los dirigentes sindicales a través de los medios nacionales de comunicación, también alocuciones que hemos escuchado durante las últimas jornadas y evidentemente la decisión desde la mesa ejecutiva de la Federación de Trabajadores del Cobre de dar lectura íntegra a los comunicados de los sindicatos, que recordemos son sindicatos bases de nuestra federación y por lo tanto pleno apoyo, y además el llamado a que no se genere más violencia por ningún lado, ni represión policial ni tampoco de parte de algún actor que quiera colaborar o solidarizar, pero que sencillamente complica más las cosas, entendiendo que la violencia no es el método para llegar a ningún tipo de diálogo ni de reflexión, ni menos de salvar esta negociación colectiva arreglada, que recordemos ha tenido tantos problemas ahí en la división Chuquicamata. El respaldo, la unidad, el apoyo desde la Federación de Trabajadores del Cobre para los tres sindicatos que están en huelga legal, el 1, 2 y 13, además el apoyo a estos 12 detenidos y también a las personas heridas que fueron atendidas en el Hospital del Cobre. Estaremos monitoreando la situación, como siempre actualizándola día a día, muy pendientes de lo que está ocurriendo, también en nuestras redes sociales y a través de declaraciones que prontamente va a emanar la Federación de Trabajadores del Cobre al respecto por esta huelga legal que se está viviendo en la división Chuquicamata. 1 de la tarde, 13 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Y esta huelga ha generado de inmediato comentarios en el Palacio de la Moneda, acá en Santiago, respecto de la situación de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, que recordemos tiene una institucionalidad, no si bien autónoma, sí podríamos decir con capacidad de gestión, evidentemente como se ha entendido una empresa de rango mundial, pero que ha hecho de inmediato salir a hablar a los actores políticos. Dos, o por lo menos uno de ellos, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que es integrante del directorio de Codelco, recordemos, por una parte, y a la vez el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, que tiene que ver con cómo se ha ido desarrollando esta misma negociación colectiva arreglada, con la intervención de un funcionario desde Santiago, las últimas gestiones y las últimas conversaciones, y luego de esto este monitoreo de la huelga, pero que para muchos está llegando a estos niveles de violencia que comprometen mucho más que solamente un monitoreo. Bueno, vamos a escuchar primero las palabras del ministro Larraín, Felipe Larraín, al respecto, señalando lo que ha planteado el gobierno y cómo ellos esperan que se solucione esta huelga legal, además con la merma que significa en la producción internacional del cobre, que una división tan histórica como Chuquicamata no esté al 100% de su producción en el mismo ámbito del mercado internacional del cobre. Palabras del ministro de Hacienda y integrante del directorio de Codelco, Felipe Larraín.
Nosotros esperamos que no, esperamos que siempre se pueda llegar a un acuerdo, ahí tenemos una huelga, pero hay instancias todavía que ojalá permitan que esta huelga no se prolongue demasiado. El cobre está llegando a su precio menor de hace 2 años y están proyectando que la meta de déficit para este año no se van a cumplir. ¿Cómo usted está viendo eso? Mire, yo en materia de precio del cobre estamos expuestos a la situación de los mercados internacionales. El precio del cobre está muy afectado por la situación de la guerra comercial y tal vez en la reunión del G20 podamos tener buenas noticias respecto de no solamente de una tregua, como hubo en diciembre pasado, sino que algo mejor, que sería avanzar en llegar a un acuerdo en materia comercial. Bueno, y como les decía, también el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, ha entregado su explicación de cómo se podría destrabar este conflicto a juicio del diálogo laboral, en definitiva, que establece la Dirección del Trabajo con su mediación en la instancia final, antes de la votación de la huelga y luego de esta, y también ya en la instancia propiamente tal de paralización de la faena por parte de los trabajadores sindicalizados y cómo la empresa también reacciona a través del resto de trabajadores que no están en esa huelga legal, sino que están funcionando también con una negociación colectiva que, recordemos, fue anticipada en el caso del sindicato minero y el sindicato número 5. Palabras del ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, también al Palacio de la Moneda, reaccionando a esta situación que está tomando ribetes mucho más complejos en Chuquicamata. Nosotros estamos encima de lo que ahí está ocurriendo. Creo que el estar ejerciendo el derecho a huelga no impide que las partes se acerquen, conversen. Entiendo que en cualquier momento, al presentar una nueva oferta por parte de la empresa, esta debe votarse, y yo llamo a todas las partes a acercarse, a los trabajadores a analizarla en profundidad y a decidir como corresponde, porque cuando se paraliza la principal empresa de cobre de Chile y el mundo, nadie gana. ¿Pero el Ministerio va a hacer alguna mesa quizás de diálogo en caso de que no prospere esta propuesta por parte La Dirección del Trabajo ha estado encabezando todo el proceso de mediación y va a estar seguir encabezándolo, porque estamos jugados para que la huelga termine lo antes posible, los trabajadores mejoren sus condiciones y la empresa siga produciendo, porque lo que produce la empresa al final beneficia al país. Palabras entonces de las autoridades. Podríamos decir que la emergencia en Tocopilla ha derivado la acción del ministro de Minería, Waldo Procuriza. No hemos escuchado, salvo la palabra del día viernes, que él decía que había escasa posibilidad de aumentar la oferta de Codelco para revertir esta huelga. Hasta ahí nomás llegamos, y lo que hemos escuchado del ministro Procuriza en las últimas jornadas es más bien las acciones de emergencia y el operativo para el rescate, lamentable en todo caso, de 2 fallecidos ciudadanos bolivianos en este pique ahí en la zona de la denominada Mina San José, y una persona que logró sobrevivir. Bueno, esperaremos entonces quizás la palabra de él, quien debería estar más a cargo también de esta situación, o por lo menos emitir algún tipo de comentario. Por mientras, nos han llegado como último minuto las declaraciones del sindicato minero, comunicado del sindicato minero y el sindicato número 5 de la huelga de trabajadores Chuquicamata, dice el título de esta comunicación desde Calama también, que leemos al igual que hemos leído la comunicación textual de los sindicatos 1, 2 y 3. Esta madrugada, trabajadores socios de nuestro sindicato fueron agredidos de manera cobarde y matonesca. Trabajadores, compañeros de trabajo que se encuentran en huelga, no solo bloquearon los accesos y caminos, sino que agredieron con piedra los vehículos de transporte, quebrando sus vidrios y pinchando neumáticos, a sabienda de que nuestros socios, trabajadores de Chuquicamata, compañeros de trabajo que solo ejercen su labor, se encontraban en dichos buses. Condenamos este ataque cobarde que no solo tenía el propósito de impedir el acceso a la faena, sino que también dañar la integridad física de nuestros asociados. Insistimos que la legitimidad de ejercer el derecho a huelga, así como también el derecho a trabajar en condiciones normales y seguras. Como sindicato sabemos y hemos hecho paralizaciones, pero jamás hemos atentado en contra de nuestros compañeros de trabajo. Valoramos y agradecemos la actitud de valentía de nuestros socios al no dejarse amedrentar y evitar la confrontación con personas con actitudes vandálicas que apedrearon los buses del traslado de personal y que producto de estas agresiones se vieron obligados a permanecer en dichos móviles, retrasándolos hasta la madrugada, el regreso a sus hogares y el reencuentro con sus familias, dice esta comunicación de los sindicatos minero y número 5. Nuestra organización sindical está en conversaciones con la administración con el propósito de cautelar la integridad y seguridad de nuestros asociados en el cumplimiento de sus labores. Hacemos un llamado para que las partes puedan encauzar un diálogo que permita construir acuerdos, evitando acciones que ponen en peligro a las personas y también producen un daño irreparable a nuestra empresa.
la empresa de todos los chilenos. Ambos directorios sindicales seguiremos atentos ante cualquier situación que requiera nuestra presencia y les saluda fraternalmente las directivas sindicales del sindicato minero y sindicato número 5 de Chuquicamata. Y hace algunos instantes ya ha emanado de manera oficial la declaración pública del Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores del Cobre. Dentro del marco de la negociación colectiva reglada y la huelga legal que están desarrollando los trabajadores asociados a los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata, la Federación de Trabajadores del Cobre declara lo siguiente. Como federación reconocemos el proceso de negociación colectiva reglada como una herramienta legal que permite establecer entre las partes beneficios, obligaciones y acuerdos que regulan la relación laboral. En ese contexto, respetamos las formas y estrategias de cada sindicato en su legítimo derecho de ejercer su autonomía sindical. De igual forma, lamentamos que este proceso se haya visto empañado por acciones u omisiones que han puesto en riesgo la seguridad e integridad de las personas. En este contexto, exigimos a las autoridades de gobierno hacerse cargo de su responsabilidad en asegurar el buen desarrollo de un proceso normado y legal, dando garantías a todos los involucrados, incluidos los trabajadores que no están en huelga. Asimismo, llamamos a la Administración a tomar la iniciativa, esperando y entregando propuestas concretas, reales y definitivas que permitan decidir con certeza y confianza para destrabar el complejo escenario, dejando de lado la especulación y avanzar en acuerdos razonables y satisfactorios para ambas partes. Con el mismo convencimiento, condenamos categóricamente todas las acciones de violencia, cualquiera sea su origen, que pongan en riesgo la integridad física de todos los trabajadores y trabajadoras de Chuquicamata. Finalmente, llamamos a las partes a ejercer un liderazgo responsable, de manera que este derecho fundamental de los trabajadores inherente a la libertad sindical, como es la huelga, permita que el proceso de negociación colectiva arreglada llegue a un buen término por el bien de los trabajadores y por Codelco, la empresa de todos, evitando daños y más conflictos. Estamos convencidos que el diálogo es la mejor herramienta de negociación y solución de las diferencias. Reconocemos el gran aporte que han realizado todos nuestros compañeros de Chuquicamata, validando las decisiones estratégicas que los distintos sindicatos han tomado y que han permitido concretar espacios de acuerdo en un clima de entendimiento y sin violencia. Firma esta declaración pública de la Federación de Trabajadores del Cobre, su comité ejecutivo en Santiago al 18 de junio del 2019. Así entonces las cosas, como una organización que integra y agrupa a sindicatos, en este caso 5 sindicatos de la división Chuquicamata, hemos dado el espacio a cada uno con las declaraciones textuales de cada uno en esta transmisión de FTC Noticias, además de la declaración de la Federación de Trabajadores del Cobre y su comité ejecutivo, a quien nos debemos editorialmente. También la declaración en Radio Cooperativa en el Minuto, que se estaba desarrollando esta acusación de represión policial por parte de dirigentes de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata. Seguiremos muy atentos a aquello, también entregando la visión, voz y planteamientos y posturas de todos los trabajadores que son integrantes, los más de 15.000 de la Federación de Trabajadores del Cobre. 1 de la tarde, 22 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569 56029 721 y nuestra página web ftc.cl. Bueno, un mundo que además está con mucha agitación social, mucha agitación en las calles, que tiene paralizaciones, una tercera semana de protesta docente, es el mundo de la educación. Vamos a tratar de hacer una suerte de síntesis que tiene que ver con cada uno de sus ámbitos, producto de lo que se está viviendo en materia educacional. Lo primero es que ayer, por una amplia mayoría, más del 80%, los profesores resolvieron mantener la paralización de actividades que han efectuado ya hace 2 semanas, ya iniciando esta tercera semana, ante la propuesta del día viernes del Ministerio de Educación. En ese mismo sentido es que el Mineduc, ya anticipándose a lo que había ocurrido, recordemos que ayer lo decía el subsecretario de la cartera, Raúl Figueroa, aseguraba que en definitiva la demanda de los profesores se volvía a restringir a dineros. Todo esto porque se quiere y se exige por parte de los profesores el pago de un bono por mención de educación diferencial, que según los profesores, si entraran en régimen ahora en adelante, recién el 2026, costarían 30.000 millones de pesos para el fisco de Chile, y eso es algo que, según el gobierno, es imposible de cumplir. Palabras que también llaman la atención.
no quiere ser parte de la negociación, no se sienta en la mesa con los profesores, pero cuando tiene la oportunidad hace comentarios y para muchos, así está más o menos visto, pareciera que intenta apagar con benzina la situación. Estamos hablando de la ministra Marcela Cubillos, la ministra de Educación. ¿Por qué? Porque en la mañana habló el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, planteando este tema económico, que ese era en definitiva el nudo de la paralización, y luego por la tarde, cuando había tenido una reunión por una de sus prioridades ministeriales, como es este proyecto de admisión justa, pese a que ha sido rechazado en el Congreso su idea de legislar, ella insiste con mantenerlo y avivar el reclamo de padres y apoderados para que vuelva el mérito en la selección escolar. Bueno, ella insistió que el gran nudo acá tenía que ver con que los profesores querían más dinero y eso era imposible. La palabra imposible ya también da cuerpo a una manifestación, a un rechazo general por parte de los profesores, porque sencillamente ni siquiera hay opciones de dialogar o decir, bueno, entremos en una conversación, veamos cómo se puede pagar la bonificación en 2 cuotas anuales, bueno, algún tipo de método que siempre puede salir y se puede justificar. Bueno, en esa línea es que hoy el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, ha llegado hasta el Congreso Nacional para recibir el apoyo de gran parte, o si por no decir de la mayoría de las bancadas de oposición en el legislativo. Estamos hablando desde la DC, en el caso de la bancada más de centro, hasta evidentemente el Frente Amplio, que ha estado sumándose una y otra vez a distintas actividades por los profesores. Bueno, ese apoyo ha llevado a que Mario Aguilar lo agradezca y que diga que en definitiva se han logrado objetivos que querían los profesores poner por delante, que tenía que ver con hacerse cargo de la situación de infraestructura de los colegios, hacerse cargo también de mermas que está viviendo la educación pública, de servicios locales que no están siendo realmente cautelados y custodiados para que se implementen de la mejor manera en la nueva ley de inclusión escolar, y además que el gobierno sigue con estas supuestas prioridades de volver el mérito para seleccionar, cuestión que ya ha estado absolutamente despojado de la ley, porque en definitiva la nueva ley impide aquello y solamente falta que entre en régimen la región metropolitana. Pese a eso, el ministerio y la ministra Cubillos se esfuerzan en decir que hay 17.000 personas en Santiago que quieren aquello, que esta es una situación que evidentemente deja muchos casos en desigualdad, etcétera, etcétera. Bueno, en vista del petitorio de los profesores, de este macizo y respaldo nuevamente a la movilización y de ahora este apoyo desde la oposición en el Congreso, escuchamos palabras del presidente del Magisterio, Mario Aguilar. Que nos han querido expresar el apoyo al Colegio de Profesores y a nuestro movimiento docente, apoyo que valoramos y agradecemos. Están prácticamente todas las bancadas de oposición, lo cual nos parece una señal de transversalidad muy valiosa. Hay senadores, senadoras, diputados, diputadas, algunos de la Comisión de Educación, con quienes hemos tenido un trabajo bastante fructífero. De hecho, hoy día se votan un par de proyectos que nos involucran, un proyecto que nos parece que se puede llamar dignidad docente o justicia docente, porque apunta precisamente a conceptos o a temáticas que nos importan mucho. Palabras entonces de Mario Aguilar en vista de esta situación que se está dando en materia de los profesores, pero también se ha abierto y en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en la tarde o el mediodía de ayer, ya tarde de día lunes, se reunió una serie de agrupaciones, de organizaciones que están en contra de admisión justa y que además consideran que el gobierno quiere estar borrando con el codo todo lo que se escribió con la mano en la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet, y en vista de eso es que admisión justa también es parte de, en algún sentido, lo que fue la aprobación de este proyecto de ley de aula segura, que para muchos lo único que ha señalado es más facultades para expulsiones express o por lo menos sanciones disciplinarias muy graves en contra de estudiantes que pudieran no estar manifestándose, especialmente en los liceos emblemáticos. Son distintos los casos que se han denunciado a este respecto. En ese sentido es que hablaron distintos actores, evidentemente del Colegio de Profesores, de la misma FECH, también de las agrupaciones de apoderados, y desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Ayelén Salgado emitió este pronunciamiento, su posición desde los secundarios respecto de la oposición a admisión justa. Lo escuchamos también en esta reunión que tuvieron por la tarde ayer en la sede de la FECH. Hoy nos encontramos denunciando la agenda empresarial que está impulsando el gobierno para intentar precarizar y privatizar cada vez más la educación en Chile.
lo vemos con las leyes Aula Segura, que viene a criminalizar y reprimir al movimiento estudiantil secundario. Vemos también cómo comunicacionalmente nos intenta dejar como delincuentes cuando sabemos perfectamente quiénes son los delincuentes en este país. Ahora también con la ley de admisión justa, que viene a fomentar la segregación y la competencia entre los compañeros. Vemos que el objetivo de estas leyes son simplemente intentar desarticular al movimiento estudiantil secundario, tratarnos como delincuentes y quitarnos la única herramienta que hemos tenido siempre, que es la movilización en las calles. Vemos también nuevamente cómo el gobierno no escucha y no atiende a las necesidades de las comunidades educativas y pasa por encima de ellas. Vimos nuevamente también cómo el Colegio de Profesores se está movilizando por el cambio de la malla curricular, y cuando intentó buscar una respuesta en la institucionalidad, la ministra no dio respuesta, y vemos nuevamente cómo nuestra única respuesta y la única respuesta que tenemos que dar es en las calles, con la movilización en conjunto, con profesores, con estudiantes, actores de la educación, con los apoderados, y seguir en las calles y protestando, movilizándonos contra este modelo educativo. Así están las cosas entonces, sí, le vamos a sumar, podríamos decir, la guinda de la torta en materia educacional, porque se ha escuchado durante toda la mañana, desde muy temprano. Silvia Silva es la presidenta de, por ejemplo, las funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, también otros dirigentes sindicales desde la Fundación Integra, que recordemos es una fundación privada que se ha ido incorporando a través también de fondos desde la presidencia y la primera dama para el apoyo en el resguardo de los más chiquititos que están iniciando sus primeros pasos en la educación formal. Pero ahí es donde está la discusión. Hay un proyecto de ley del gobierno de subvención que está en la Comisión de Educación de la Cámara, que para los funcionarios de Junji, de Integra, sencillamente es una aberración, porque sería escolarizar antes de tiempo a los jóvenes. Es decir, obligarle a todos los papás y mamás a poco más que hacerlos ir al jardín infantil, a la sala cuna, porque eso derivaría en una subvención y volveríamos a este modelo donde ha sido tan nefasta el tema de los aportes públicos para la educación de nuestros hijos. Bueno, ese reclamo es el que está llevando a esta movilización y este paro de advertencia que han realizado los funcionarios, profesores, educadores, parvularios de la Junji de Integra y también de otro grupo, VTF, que también es parte de la red pública para la atención de más de 500.000 niñitos y niñitas que se han visto afectados por esta paralización ahora, pero por la justa demanda que han tenido los trabajadores. En definitiva, el mundo de la educación está absolutamente movilizado. Para muchos tiene que ver también con la forma en que el gobierno lleva sus relaciones con los gremios y especialmente la forma en que se interlocuta, donde muchos acusan que la ministra Cubillos hace esta suerte de oráculo por sobre el bien y el mal y no quiere dialogar con ningún actor de la educación propiamente tal. Bueno, palabras que van a quedar ahí, vamos a ver cómo se sigue reaccionando por parte del gobierno estas movilizaciones que estamos viendo y desarrollando. La movilización de los profesores, la movilización del mundo de la educación en contra de la admisión justa y las prioridades del gobierno en ese sentido, y también ahora la movilización desde el mundo de la educación parvularia. 1:32 p.m. Vamos a revisar información que es bien delicada, que tiene que ver con la salud de nuestra población, porque hay ya distintas manifestaciones en redes sociales de que nadie encuentra la vacuna de la influenza cuando uno la quiere aplicarla, tenerla, sin ser del grupo objetivo de riesgo. Y lamentablemente la información, principalmente vinculada al mundo o a la zona sur del país, es que se ha confirmado un nuevo fallecido en el sur de Chile. Y con esto quedamos en 25 personas fallecidas en este 2019 producto del virus de la influenza. Es un hombre de 67 años que ha sido confirmado su deceso lamentablemente por la secretaria regional ministerial de salud de Los Lagos, Scarlett Mold. Es un adulto mayor que ingresó el 31 de mayo a la clínica universitaria de la ciudad de Puerto Montt, que tampoco se había vacunado contra la influenza, pero además tenía otras patologías como hipertensión. Hay un aumento de las patologías respiratorias, también aparte de la influenza, la parainfluenza y el virus sincicial. Y hay que recordar que ayer por la tarde ya con también otro fallecido en Puerto Montt se confirmaba esta situación. Para muchos es un tema absolutamente grave que está ocurriendo en nuestra población y donde además esta vez el Ministerio de Salud no tiene muchas explicaciones que dar al respecto y las cosas han estado más o menos complicadas
en ese sentido. También en el mundo de la política hay repercusiones porque aún los socialistas, el Partido Socialista no puede dar por cerrada su elección, y en el día de ayer Canal 13 y una investigación periodística determinó, o por lo menos estableció periodísticamente, sin ningún rango investigativo más allá que hacer las consultas respectivas como medio de comunicación, que habían personas que estaban utilizando mal el padrón electoral del Partido Socialista en la comuna de San Ramón, comuna que además ha sido ampliamente denunciada por supuestos vínculos del alcalde Miguel Ángel Aguilera con grupos de narcotraficantes. Y esos mismos grupos de narcotraficantes y algunos militantes expulsados del partido estaban involucrados en la elección de mayo pasado. Así las cosas, es que hoy ha salido a hablar el actual timonel del partido, el senador Álvaro Elizalde, asegurando que lo que pasó en San Ramón no incide en el global de la votación, mientras que evidentemente desde la lista opositora su apoderado, el también exministro y hoy diputado Marcelo Díaz, pide anular toda la votación y que se haga nuevamente. Han habido voces de distintas de los grupos que se denominan en el Partido Socialista hablando de aquello, partiendo por la senadora Isabel Allende, también otros parlamentarios como Alfonso Durresti y otros más, y en definitiva lo que queda es un partido que está absolutamente eclipsado por esta acusación, que ya venía arrastrándose, recordemos, desde el 2017 cuando fue expulsado el alcalde Orellana. Y hace algunos instantes se ha confirmado además la realización de un operativo policial por la fuga de 3 internos desde Colina 1, internos que estaban condenados, que se habían fugado en horas de esta madrugada, según lo que se advierte por Gendarmería. Se trataría de Guillermo Villarroel Orellana, 29 años, condenado por un homicidio en Padre Hurtado, también Pablo Torres González, también de 31 años, condenado también por homicidio, y Eduardo Pavés Peñalosa, con robo por intimidación. Ha salido a hablar el director regional de Gendarmería indicando que la fuga fue advertida a eso de las 8 de la mañana cuando vieron un forado en una de las rejas perimetrales de Colina 1. Así la información en desarrollo que evidentemente preocupa a la ciudadanía porque es uno de los temas, la delincuencia, que estas personas vuelvan a estar en las calles, es parte de las preocupaciones que, recordemos, la misma gente ha dicho debe abocarse el gobierno a este respecto. Y siguen las repercusiones aún con la llegada del nuevo ministro de Desarrollo Social, que hoy ya definitivamente junto al nuevo canciller Teodoro Rivera y además el ministro de Energía Juan Carlos Llobet juraron ante el presidente de la República. Es un decreto que los mandata como secretarios de Estado del gabinete de Sebastián Piñera. Bueno, aunque Sebastián Sichel ha dicho que va a continuar la consulta indígena, hoy el subdirector nacional de la zona sur de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, Marcelo Huanchuñir, ha acusado un boicot en contra de la consulta que ha fracasado en la Araucanía y dijo que el gobierno tiene la intención de cambiar la modalidad de este proceso. Todo esto por el rechazo en las distintas comunidades mapuche a la concreción de esta consulta en 10 comunas al menos de la zona y donde se ha también allanado a revisar el proceso. Así entonces es que Huanchuñir dijo que se desconocen los alcances de la reunión que han tenido con el ministro o el presidente con el nuevo ministro de Desarrollo Social, pero acusa un boicot de movimientos en contra de la consulta indígena, asegurando que la repartición que representa va a tener en su momento una alternativa para cambiar la modalidad. El cambio al proceso fue reconocido además por el intendente de la Araucanía, Jorge Atón, que se mostró dispuesto a readecuarla para el trabajo del gobierno regional ahí en la Araucanía. Sí, las cosas sigue absolutamente impugnado el proceso de la consulta indígena. Recordarán ustedes que nosotros tuvimos desde el día viernes también audios desde la zona de Los Lagos, la zona Huilliche, que también reclama respecto de la consulta indígena, así que también es otro tema que está dentro de los críticos para el gobierno, no poder efectuar algo y que para muchos también derivó en la salida del ministro Alfredo Melero para no contaminarlo más de esa situación desde Desarrollo Social hasta Obras Públicas, un lugar donde se maneja mucho mejor porque muchos dicen e insisten que es Moreno el denominado delfín del presidente Piñera para un eventual segundo gobierno de la centro derecha en nuestro país a partir ya de la lucha electoral que vamos a empezar a escuchar a partir del próximo año, evidentemente. Bueno, de eso y más estaremos hablando como siempre en nuestras ediciones de FTC Noticias, esta mirada internacional, esta mirada nacional e internacional de los hechos desde la óptica laboral, desde la óptica de los trabajadores del cobre. 1:39 p.m. Hablamos de economía en FTC Noticias.
Vamos a hablar de economía porque hay buenas noticias para el cobre, al menos en vista de su precio internacional, porque hoy el cobre amaneció con una situación mucho más halagüeña, que tenía que ver con un repunte tras varios días a la baja, como había sido la información en el último tiempo. El cobre tuvo una repercusión al transformarse hoy en un repunte por sobre el precio del dólar, dicen las distintas casas de información económica internacional. Luego de caer ayer lunes, el precio del cobre operó este martes con un importante repunte en la Bolsa de Metales de Londres, en contraste con la caída del dólar. Según informó la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, la materia prima o commodity registró un fuerte avance de 1.61%, transándose en $2.652 la libra grado A. De esta manera, la principal exportación nacional alcanzó una cotización promedio mensual de 2.63.6, mientras que la media anual queda en 2.82, lo que representa una variación de menos 10,83% respecto al año anterior. En el caso por el contrario, la divisa norteamericana, la divisa estadounidense, ha retrocedido poco más de 2 pesos en las primeras horas de esta jornada, aunque algunos visualizan que eso puede terminar transformándose en una estabilidad del precio del dólar debido a la gran contingencia internacional. ¿Qué es lo que está sucediendo en materia, podríamos decir, internacional? Nadie ya cree que vaya a pasar algo con un eventual acuerdo entre Estados Unidos y China. Así están las cosas. Sencillamente se han desvirtuado esas informaciones, se han considerado ya absolutamente poco verídicas y fidedignas, y muchos desconfían de que cada anuncio que hay al respecto deje una posibilidad. Y además, por ejemplo, el foco del presidente Donald Trump ha estado en si usa o no la fuerza para proteger el petróleo del Golfo Pérsico, una situación que ha dejado muy complicados a el mundo, en definitiva, producto de este anuncio. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está preparado para tomar una acción militar para evitar que Irán tenga una bomba nuclear, pero dejó abierta la cuestión de si usaría la fuerza para proteger los suministros de petróleo del Golfo Pérsico. En todo caso, Trump acaba de anunciar, hace algunos instantes nomás, vamos a abrir la nota que nos entregan las agencias informativas internacionales, donde Trump reveló que ha conversado con su par chino Xi Jinping y los equipos de ambos países para reanudar las ya estancadas negociaciones comerciales para preparar una reunión de los mandatarios en medio de la cumbre del G20 que se va a realizar a fines de este mes en Japón, donde recordemos también al presidente Sebastián Piñera, lo escuchábamos, lo que decía el ministro de Hacienda Felipe Larraín, va a estar ahí como un invitado muy cercano, en definitiva por los efectos que hemos vivido por esta guerra comercial para el precio del cobre. Estados Unidos y China están en medio de una guerra comercial que ha presionado a los mercados financieros y ha dañado a la economía mundial, reconoce el Fondo Monetario Internacional. Las conversaciones entre las dos partes destinadas a alcanzar un acuerdo general colapsaron el mes pasado y desde entonces los diálogos solo han sido limitados. Trump no oculta su deseo de reunirse con Xi Jinping en la reunión del G20 en Japón la próxima semana, a pesar de que ha amenazado con escalar la disputa comercial imponiendo más aranceles a los bienes chinos. Si bien el mandatario estadounidense ha destacado que posiblemente se reúna con Xi Jinping, las autoridades chinas no confirman la cita. Tuve una muy buena conversación con el presidente Xi de China. Tendremos una reunión extendida la próxima semana en Japón por el G20 y nuestros respectivos equipos comenzarán las conversaciones previas a nuestra reunión. ¿Dónde dijo esto Donald Trump? Nuevamente en su cuenta de Twitter. La política internacional a través de Twitter. Es una publicación en el @RealDonaldTrump que alcanza este supuesto acuerdo en una conversación telefónica con el líder chino. ¿Será tan cierto? ¿Pasará tanto así? Vamos a ir viéndolo y estar monitoreándolo evidentemente. De que el tema de la situación financiera mundial y la guerra comercial está afectando a nuestro país y al precio del cobre es algo evidente, y por eso estamos con tanta atención poniéndole también énfasis en las novedades que surgen de uno de los principales líderes mundiales, el presidente de los Estados Unidos, el carismático ex empresario y hoy líder de ese país, Donald Trump. 1:00 43 minutos. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Sí, porque estamos todos contentos, todos ayer celebraban, todos estaban más vigorosos, más satisfechos de cómo se iba a iniciar la semana, porque
La selección chilena se sacó todos los problemas, los rumores, las mufas, los inconvenientes, hasta el video de Kramer, y sencillamente jugó un partido que, si bien la selección japonesa no era la selección que había estado en Rusia 2018, sí al menos eran muy veloces y daban cuenta también de capacidades aeróbicas y una disposición, como buenos jóvenes que son, a intentar ganar el partido por sobre todas las cosas. En vista de eso, Chile pudo controlar el juego de los nipones y se pudo desarrollar en la cancha para terminar ganando el partido definitivamente 1-0 en el primer tiempo, con gol de Eric Pulgar y un cabezazo que vino tras un tiro libre, un tiro de esquina de el ya reputado, connotado, valorado Charles Mariano Aránguiz Sandoval, también otro de los puntos altos de esta selección chilena. Con él, Aránguiz más Vidal, se hizo una fortaleza en el mediocampo que derivó en el segundo tiempo en mejores pases, mejor juego y en definitiva tomarle la mano a esta vertiginosa forma de jugar de los japoneses. Y así las cosas es que vino una excelente jugada que hasta ha sido valorada en las redes sociales en la transmisión de los japoneses, que pronuncian muy bien los apellidos en español, pero que dan cuenta también de cómo se dio esa jugada, que fue muy muy buena, con la intervención del propio Vargas, de José Pedro Fuenzalía, también de Charles Aránguiz, y terminó con un buen remate desde una de las esquinas del área por el lado derecho de Vargas para anotar el 2-0. Luego vino una excelente jugada del mismo Aránguiz por una de esas esquinas para dar un centro y terminar con el gol que para muchos realienta, reconstruye, revive a nuestro Alexis Sánchez, a ese tocopillano que todos queríamos ver brillar en la selección chilena, y se transforma y sigue rompiendo el récord del jugador con más goles en La Roja. Así las cosas, con ese 3-0 todos decíamos, estamos más o menos listos, está todo andando, que termine el partido nomás, pero no. Vino otra nueva jugada, una muy buena recuperación de balón, un pase que da Alexis Sánchez, transformándose también en uno de los grandes asistidores de goles de la selección chilena, y la conversión con un globito del propio Eduardo Vargas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora está Alexis Sánchez como máximo goleador y Vargas quedó con 38 como segundo gran goleador de la selección chilena, desplazando a Marcelo Salas, que quedó ya con sus históricos 37 goles. La generación dorada sencillamente sigue rompiendo récords, dicen muchos, y les abrió el apetito a todos. Ahora hay que decirlo, que los que eran chaqueteros, los que andaban hablando que esta selección no daba para ni un lado, que el colombiano Reinaldo Rueda no sabía y todo lo demás, o se quedaron callados o se dieron también vuelta a la chaqueta, porque fue parte también de los comentarios y durante toda la tarde-noche lo que se fue dando y viviendo desde el Morumbí, ahí en Sao Paulo, donde la selección chilena terminó con este gran 4-0 y esta idea de que se está mejorando cada vez más para la despliegue de la selección chilena en Copa América 2019. ¿Qué es lo que viene ahora? Viene el partido ante Ecuador. Los ecuatorianos están en una suerte de crisis, producto de lo que han vivido con la goleada también de 4-0 de los uruguayos, y muchos dicen que perdió todo el estilo de juego que en algún momento había tenido Ecuador, que lo había llevado también hasta el propio Mundial de Rusia 2018. Bueno, eso en vista de lo sucedido el domingo por la tarde con los uruguayos. Pero este partido ahora se viene para el día viernes. Muchos dicen y preparan la parrilla, porque sencillamente es el gran panorama para cerrar la semana, para enfrentar este segundo partido de Copa América, el Chile-Ecuador, que se va a desarrollar también desde las 7 de la tarde, pero en otra de las ciudades más bellas y más históricas de Brasil, Salvador de Bahía, ahí en la península norte, donde se descubrió el gigante sudamericano en su momento por los portugueses. Así las cosas es que vamos a estar viviendo eso y más. ¿Qué es lo que viene en el entremedio? Bueno, los entrenamientos, estar muy pendiente de lo que hablen o no cada uno de los seleccionados y todo lo más, pero el día jueves nos ponemos en modo selección femenina. ¿Por qué? Porque existe la gran posibilidad de que se den una serie de empates o de resultados que permitan que Chile, hasta ganándole por 1-0 en Francia a las tailandesas, podamos, las seleccionadas chilenas, clasificar a octavos de final. Esto en vista de todo lo que ha sucedido. Por ejemplo, la derrota en su minuto de Australia
o de Brasil ante Australia, el partido que se está jugando casi definitorio hoy, las brasileñas ante las italianas, lo que está sucediendo con las argentinas también. Bueno, hay una serie de resultados que permitirían que el día jueves, cuando jueguen ya no a las 12 del día, sino que a las 3 de la tarde, como el último partido del grupo ante las tailandesas, que han sido goleadas por tanto las estadounidenses como las suecas, puedan jugar en definitiva en octavos de final y así mantenerse en Francia, que es para muchos un gran hito para el fútbol femenino, ya que recordemos, el fútbol femenino está en carácter de semiprofesional en nuestro país. Recién la liga se está desarrollando y además recién están recibiendo una remuneración, se está profesionalizando también todo el ejercicio deportivo. Bueno, en vista de eso, estamos con las expectativas. El día jueves la pueden hacer las chiquillas y siguen los estadounidenses, por ejemplo, emitiendo videos, informaciones, twitters y también comentarios de la gran actuación de la chilena Christiane Endler en el arco de nuestro país, que derivó en que las estadounidenses no pudieran hacer más goles. Se quedaron solamente en 16 goles en el total que han hecho las estadounidenses en este mundial, transformándose en la superpotencia del fútbol femenino de carácter global. Pero se ha sido valorado cómo se comportó la arquera, cómo jugó, cómo se desarrolló. Y en definitiva eso también habla muy bien de la capacidad de la capitana que tiene nuestro país, Christiane Endler, de enfrentar este tipo de partidos. También sabiendo que hay debilidades propias de un fútbol aún no profesional en nuestro país. Así las cosas, estamos pendientes de lo que vaya a desarrollarse el día jueves en Francia en el Mundial Femenino de la FIFA 2019, donde tiene a Chile con esta expectación, esta posibilidad de pasar a octavos de final y lo que puede ser nuevamente un triunfo de Chile, y todos esperamos que sea así el día viernes por Copa América, cuando se enfrente Chile con Ecuador, esta vez en Salvador de Bahía, tras el buen gusto, la satisfacción de todos los chilenos de ayer de gritar 4 veces gol ante los japoneses, 2 de Vargas, 1 de Pulgar y 1 de Alexis Sánchez. El resultado que hizo sonreír al propio profesor Reinaldo Rueda, también a muchos chilenos, y para muchos volver la esperanza de que podamos disputar, ¿cómo no?, un tricampeonato. Porque recordarán ustedes, Chile es campeón 2015 de la Copa América normal, 2016 Copa América Bicentenario, y ahora va a por revalidar quizás el título con esta contundente presentación inicial, que dijo el propio Rueda que lo más importante era que el campeón ganara, cuestión que no se estaba dando mucho en los resultados del fútbol internacional. Ocurrió, estamos todos contentos, todos felices, porque Chile ganó 4-0 a Japón. Estamos ahí expectantes a lo que vaya a ocurrir con Ecuador, y también en el fútbol femenino expectantes a lo que vaya a ocurrir el próximo jueves a las 3 de la tarde ante Tailandia, pero esta vez allá en Francia, en el Mundial 2019. 1 de la tarde, 51 minutos. Resumen en FTC Noticias. Los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata acusan fuerte represión policial en las puertas de la división. Hubo 12 detenidos esta madrugada. En tanto, el sindicato 5 y Minero acusó agresiones a los trabajadores que quisieron desempeñar normalmente sus funciones. La Federación de Trabajadores del Cobre condenó categóricamente todas acciones de violencia, cualquiera sea su origen, y que se ponga en riesgo la integridad de los trabajadores y trabajadoras de Chuquicamata. También hizo un llamado a las partes a ejercer un liderazgo responsable y buscar la mejor herramienta de negociación. El gobierno, desde La Moneda, le pidió a Codelco buscar soluciones a la huelga. Intervino tanto el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, como el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever. La oposición se une detrás del paro de los profesores. En el Congreso, los docentes aseguran que el bono para los educadores diferenciales es igual que el fraude en Carabineros, algo así como 30.000 millones de pesos de aquí al 2026. La ministra Cubillos dio un portazo, aseguró que es imposible así llegar a un acuerdo. Con una colorida marcha se inició el paro de advertencia en la Junji e Integra. Las parvularias y los funcionarios se oponen a un proyecto de subvención que obligaría, acusan, que los niños entren a clases aun cuando son infantes. Hay una mesa social contra el proyecto Admisión Justa. Escolares y universitarios se unieron con apoderados y docentes para rechazar la idea de volver al mérito para seleccionar. El Mineduc dice que ya cuenta con 17.000 firmas de padres que exigen el cambio nuevamente. La influenza no da tregua, a 25 llegan los fallecidos por el virus. En redes sociales son cientos los usuarios que acusan que no hay stocks en farmacias. El MinSal asegura que están cubiertos los grupos de riesgo.
Y en el deporte, Chile consiguió su primer triunfo en la Copa América Brasil 2019. Este lunes, en el estadio Morumbi de Sao Paulo, La Roja venció con un contundente 4-0 a Japón. El próximo partido es ante Ecuador. Este viernes en Salvador do Bahía. En Brasil, la selección femenina necesita... la selección femenina necesita ganar a Tailandia este jueves y que se den otros resultados para pensar en la clasificación a octavos de final. El tiempo en FTC. Vamos a revisar el tiempo en nuestro territorio nacional. Arica tiene nubosidad parcial, variando despejado en esta jornada, con cielos nublados también para Tarapacá. 19 grados para Arica, 18 para Iquique. Despejado pero con viento de hasta 40 kilómetros por hora. Y 17 de máxima tiene la ciudad de Antofagasta para toda la región. Y 18 para Calama. Hay mucho frío por la madrugada en todo caso. Copiapó tiene 26 de máxima con cielos despejados. Ahí nos detenemos y le hacemos el saludo, como siempre, a toda la división Chuquicamata y también a la división Radimiro Tomic, Ministro Ales, Gabriela Mistral, El Abra y los más de 220.000 trabajadores de la minería privada. También a los trabajadores, dirigentes, familia minera del Patrimonial El Salvador, la división ahí en la región de Atacama. Serena Coquimbo tiene 18 de máxima con cielos despejados, vientos de hasta 40 kilómetros para los que se están preparando ya para el eclipse. Hay un coordinador del eclipse, ¿eh? ¿Sabían ustedes? Sí. Vamos a tratar de llegar a él. No sé cómo lo puede coordinar, pero bueno, dicen que es un coordinador del eclipse. Valparaíso tiene 17 de máxima con cielos despejados, 40 kilómetros, eso sí, de vientos. Un saludo ahí en la parte norte, en Quintero Puchuncaví, para la división y fundición Ventanas. También a los sindicatos de Anglo American, los Chagres, Soldados, los Bronces. Y también por la cordillera, con 16 de máxima para los Andes San Felipe y Saladillo para la división andina. Un gran saludo ahí en la región de Valparaíso. Santiago tiene 15 de máxima con cielos despejados. Talca también, Rancagua tiene 16 de máxima con cielos despejados. Y ahí nos detenemos para el saludo junto a Machalí para los trabajadores de la división El Teniente. Talca tiene 15 de máxima en el Maule con cielos despejados. Concepción tiene nubosidad parcial con 15 de máxima en el Biobío, 15 también de máxima para Ñuble y Chillán también con nubosidad parcial. Temuco tiene 14 grados en la Araucanía con nubosidad parcial. Cielos nublados en Los Ríos y Valdivia con 12 de máxima como temperatura. 11 de máxima como temperatura para Puerto Montt con cielos nublados en Los Lagos. 4 de máxima con cielos nublados en Coyhaique. 9 de máxima para Punta Arenas con cielos nublados y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. La Antártica tiene -1 con chubasco de aguanieve. Juan Fernández 15 grados con cielos nublados. Y Rapa Nui, la de Pascua, nublado con vientos de hasta 40 kilómetros con algunos chubascos aislados y bien 20 de máxima para esta jornada de día martes 18 de junio. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a ustedes de esta manera, haciendo una revisión y colocando las opiniones de todos los actores que puedan estar relevantemente en el mundo social, en el mundo de las movilizaciones, en el mundo de la controversia social, también dando cuenta de que no hay solo una visión, de que hay muchas visiones y en este caso el rol y el compromiso del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre es entregar la voz oficial de todos sus integrantes, de todos sus sindicatos que son la base de esta gran organización sindical. Nos quedamos con la mejor música en radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC. También la otra aplicación que nos sirve para estar conectados, Mundo Sindical en su marcha blanca en los sindicatos de Teniente. Y también más 569-560-29721, más 569-560-29721, nuestro WhatsApp para estar más cerca de ustedes y nuestras redes sociales, nuestras plataformas. El canal FT Cobre en YouTube, Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook, Federación del Cobre, todo junto en Instagram para las nuevas generaciones y el @FED_TRAP_cobre en el Twitter para seguir más conectados por y para los trabajadores, desde los trabajadores del cobre, los que sí les importa Chile. En nombre de Cristian Quesada en el sonido, Felipe Barrales en las imágenes, que tengan un excelente día martes, un mejor cierre de día y mejor semana. Nos estamos comunicando como siempre a eso de la 1 de la tarde en nuestras ediciones de FTC Noticias. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC. Una de la tarde, 57 minutos.